Amén. Se anima a leer este versículo conmigo, tercera carta de Juan, en el 1, versículo 2 dice la palabra, léalo conmigo. Amados, yo deseo que seas que vaya alguien que tenga cerca ahí, dígale, Dios quiere que seamos prosperados. ¿En qué cosas? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén y amén. ¿Cuántos hemos escuchado esa palabra prosperidad? Levánteme su mano, es una cuestión estadística, prosperidad. Y muy seguramente yo preguntara, ¿y qué concepto tiene la prosperidad? Tú vas a decir, yo sé que es amontonar riquezas, es gente multimillonaria. Prosperidad es la acumulación de grandes recursos y bienes materiales. Bueno, déjeme decirlo que también la prosperidad de cierta manera incluye bienes materiales. Pero en el estudio juicioso teológico de la palabra prosperidad, y me parece fundamental hablar hoy de esto, vas a encontrar que prosperidad es un estado en el que Dios necesita su iglesia para operar correctamente en la asignación que Dios entregó a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La palabra prosperidad en el Antiguo Testamento aparece 65 veces. Pero definamos lo que es la palabra prosperidad. Aunque en los evangelios fueron escritos en dos idiomas, arameo y griego, también incluye que esta palabra prosperidad tiene una raíz desde el Antiguo Testamento. La palabra prosperidad, cuando él dice, amado, yo deseo que en todos sean prosperados. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? El apóstol Juan dice que seas prosperado en todas las cosas: salud mental, emocional, física, material, espiritual, todo lo que Dios te ha dado y te ha permitido. Dice que tengas salud. Luego, tener una buena salud también hace parte de tener una vida de prosperidad. Así como prospera tu alma, tener las emociones estables, sentimientos, nuestras emociones, eso hace parte de la prosperidad. Pero la palabra prosperar viene del hebreo teshalach. Espero que esté bien mi hebreo, ¿no? Teshalach. Esta palabra teshalach significa en el hebreo lo siguiente. La palabra prosperar en hebreo significa triunfar, prosperar, estar bien mentalmente, estar bien emocionalmente, estar bien espiritualmente y estar bien materialmente. Vamos a volverlo a repetir. La palabra prosperidad, teshalach, en el hebreo significa triunfar, prosperar, estar bien mentalmente, bien emocionalmente, bien espiritualmente y bien materialmente. También esta palabra teshalech, cambia aquí solo una letra, a veces significa el triunfo. También traduce en tu majestad, cabalga y triunfa. Y también esta palabra teshalech significa en tu gloria seré prosperado. Hermanos, la palabra prosperidad, si bien tú tienes un concepto tal vez errado por las enseñanzas o la manera como nos han enseñado qué es la prosperidad, entonces prosperidad en las iglesias se ha convertido en la reducción de un tema de dinero, en la reducción de un tema de bienes materiales. Entre más tenga, entonces más gloria de Dios. Bueno, hermanos, esto es relativo. Tú puedes tener muchas riquezas, pero ser el siervo más fiel a Dios, así como puedes tener muchísimo y apartarte de Dios. Luego quiere decir que la palabra prosperidad encierra un espectro gigante de un bienestar en el ser humano. Recuerdo en la iglesia de los 90, por allá cuando nos congregábamos, en la década de los 90, en la iglesia nos saludamos shalom, hermano mío. La palabra shalom también es una palabra hebrea que traduce paz a vosotros. Pero esa paz a vosotros no es solo tener una paz, ausencia de guerras o ausencia de violencia, sino es una paz, es tener una vida tranquila, es tener una vida reposada. No sé si me está entendiendo. Cuando se habla de la vida próspera en un creyente, estamos hablando que esa persona logra tener una vida tranquila, una vida con emociones estables. Piensa lo que va a hablar, piensa lo que va a hacer, piensa lo que hace. Es una persona que está bajo el control y el dominio de la sabiduría del Espíritu Santo. Alguien que diga amén. Hoy estamos entendiendo mejor qué es prosperidad. Pero escucha esto.
A la medida, la palabra del Señor dice, yo deseo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Es decir, cuando tu vida va creciendo espiritualmente, tu vida crece emocionalmente, sentimentalmente, tu matrimonio, con tu pareja, tu relación con hijos, hijos a padres, siempre espiritualmente va a crecer algo malo y contrario a tu bendición. Jesús lo explica de una mejor manera y dice lo siguiente. Él dice que cuando el trigo crece, que es la palabra de Dios, porque del trigo se saca el pan, ¿verdad? Entonces es tipología de la palabra de Dios cuando se cultiva la palabra. Dice que se crece al lado del trigo, crece la cizaña. La cizaña es una especie de maleza que crece alrededor del trigo, pero Jesús no recomienda cortar la cizaña. Él dice, dejen que crezcan las dos y cuando sea el tiempo de recoger, corten la maleza o corten la cizaña y dejen solo las espigas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto en el mundo espiritual es que paralelamente al propósito y al plan de Dios en tu vida va a crecer un antipropósito creado por el infierno para ahogar y opacar el plan y el llamado que Dios tiene para con su iglesia. ¿Me entendiste eso? Entonces tomamos para esto la palabra crisis. ¿Cuántos hemos escuchado la palabra crisis? Ahora mejor una pregunta. ¿Cuántos hemos pasado por crisis? Solo el pastor y dos hermanos allá, los demás son Fórmula 1. Diga conmigo crisis. Cuando tú creces en un nivel de prosperidad, ya entendió lo que es nivel de prosperidad, ¿verdad? Cuando su vida está bajo la dimensión de la prosperidad divina, entonces crece paralelo contigo la crisis. Esto es algo que yo tengo que advertir, hermanos, y es que no todo, decía mi esposa hace un instante, no todo en la vida cristiana va a ser absolutamente plano, todo va a ser hermoso, todo va a ser sin problemas, porque es bíblico que a la medida que tú crezcas en el espíritu y crezcas en el desarrollo del espíritu, se va a levantar la cizaña. En este caso vamos a coger la crisis que va a estar ahí para ahogar tu plan en Dios. ¿Qué significa crisis? Es una palabra griega que quiere decir dos cosas. Número uno, cortar y separar. ¿Qué significa crisis? Cortar y separar. Si tú tomas la palabra crisis, escúchame bien porque esto es muy importante. Si tú tomas la palabra crisis y la divides en dos, cri y sis, un sufijo sis, esa palabra sis es la misma que se utilizaría para parálisis. Es decir, si unimos crisis, es aquella dimensión que quiere cortar y separarte o paralizarte. Es aquello que siempre está creciendo tal vez a tu alrededor, una amistad, una persona, alguien que de repente, una dimensión que no es correcta, que va creciendo alrededor tuyo, que estás destinado a dar fruto. Por eso el apóstol Juan dice, yo deseo que sean prosperados. Deseo que no se dejen ganar de lo que paralelamente crece alrededor de ustedes, sino que cuando sea el momento ustedes puedan cortarlo para que no sea la crisis la que te corte a ti, sino tú cortar la crisis y seguir adelante con el desarrollo del propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pero voy a entrar en materia con algo. Esto es tremendo, esto se pone tremendo. Éxodo capítulo 1 versículos 1 al 22, lo vamos a leer y lo voy a explicar. Seré breve con esto. Éxodo capítulo 1 versículos 1 y 22 es una clara muestra de cómo prosperar en tiempos hostiles. Digan conmigo bien fuerte levantando su mano, pero dígalo bien fuerte, servicio de las 10:30, diga conmigo, mi llamado es crecer, extenderme, multiplicarme y ser influyente aún en medio de la presión y de la crisis. Amén. Éxodo 1 al 22 dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todos los hijos de Israel. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. José estaba en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Qué dice la palabra? Diga conmigo, fructificaron, dígalo más fuerte, fructificaron y se multiplicaron.
Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Hay cuatro cosas que la prosperidad de Dios permite a una persona. Número uno, que sea fructífera. Número dos, que te multipliques. Número tres, que seas aumentado. Y número cuatro, que seas fortalecido en extremo. Ahora escucha. Y se llenó la tierra de Egipto de todos estos hebreos e israelitas. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo la guerra, también él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Versículo 11 dice la palabra del Señor: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje. Estas son las ciudades de Pitón y Ramsés. Versículo 12, lo va a leer conmigo la iglesia. Dice: pero cuanto más, ¿qué dice, iglesia? Los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Diga conmigo: bajo presión voy a prosperar, me voy a multiplicar y voy a crecer. Qué tremendo. Se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo de ellos, de los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre. Como lo amargaron haciendo barro y ladrillo en toda labor del campo y en su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, o Cifra y Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo del niño, si es varón, mátenlo; si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿No habéis hecho como yo dije de matar los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que venga la partera. Esto es tener una vida de prosperidad. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera por haber las parteras temido a Dios. Él prosperó Teshalach, sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad a todo hijo varón de los hebreos al río, para que, y a toda niña, preserven la vida. Amén y amén. ¿Cuántos darían un aplauso al Señor por la palabra en esta mañana? Hermanos, ¿cuántos han escuchado la vida de José? Levántame su mano. Aunque sea una caricatura en Semana Santa, pero algo has visto de José. Bueno, José fue ese muchacho, hijo menor de Jacob, el menor de 12 o de 13. Y recuerda que José lo vendieron sus hermanos, los que lo vendieron como esclavo a Egipto. Y entonces, para llegarle con la noticia a su papá Jacob, luego Dios le cambió el nombre Israel. Untaron las ropas de su hermano menor de sangre de un animal, la llevaron ante el papá y dijeron: no, pues ¿cómo te parece que José, el más chiquitico de la casa, se lo devoraron las bestias de los campos y nosotros no pudimos hacer nada, papá? Y eso llenó de una gran amargura a Jacob, decir: no, mi hijo menor murió, ¿cómo es posible? Pero la verdad es que lo habían vendido por unas cuantas monedas, ni siquiera por falta de dinero, sino porque le tenían mucha envidia, porque José era el hombre de la visión de la casa, porque José se le revelaban los sueños y las visiones, no solo de su casa, sino más adelante. José fue el que llevó a Egipto a un nivel de prosperidad como nunca antes, porque él fue el que le dio la visión de que habrían 7 años de escasez y que habrían 7 años de abundancia. Y entonces la estrategia política económica de José, lleno del Espíritu Santo, fue decirle a Faraón: llena los graneros de mucho trigo. Y entonces se convirtieron en la despensa de comida de todas las naciones en tiempos de sequía y de hambre en la nación.
¿Estamos entendiendo hasta aquí? Dígame un amén. Pero hermanos, en esta porción de la palabra dice que esa generación murió. Y también murió ese faraón que puso a José como segundo al mando de todo el gran imperio, la potencia número uno de ese entonces, Egipto. Murió esa generación y la palabra que Dios había dado a Abraham se cumplió, porque aunque llegaron 70 personas a una nación, ahora eran miles y tal vez millones los que allí habitaban, porque se multiplicaron. Porque cuando Dios te da una palabra, la visión de esa palabra es multiplicarla tanto como puedas, n veces de lo que Dios te entregó. ¿Estamos aquí? Entonces, dice que los hijos, versículo 7, entiéndame esto, versículo 7 por favor. Dice la palabra de Dios que mientras los hijos de Israel estuvieron en Egipto, pasaron cuatro cosas. Número uno, fueron fructificados. Número dos, fueron multiplicados. Número tres, fueron aumentados. Y número cuatro, fueron fortalecidos. Esta es la mejor palabra para definir prosperidad. Es que cuando tú caminas en la prosperidad de Dios, donde quiera que vayas, aún bajo presión, crecerás y te desarrollarás en los planes y en los propósitos de Dios. Prosperar es que mientras en el mundo hay tinieblas, en el mundo hay oscuridad, los hijos de Dios van a tener un acto de bendición. Los hijos de Dios vamos a crecer, nos vamos a multiplicar. No importa el faraón que gobierne en el turno, sino que este es nuestro ADN. Diga conmigo, mi ADN es fructificar, multiplicarme, ser aumentado y ser fortalecido. ¿Alguien lo cree? Dele un aplauso al Señor por su palabra. Versículo 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. ¿Cuál es la orden de las tinieblas? Que la iglesia se estanque, que tu vida se estanque, que tú no crezcas espiritualmente, que no crezcas emocionalmente, que no crezcas sentimentalmente, que no crezcas espiritualmente, económicamente. Porque el plan del diablo, escúchame bien, las tinieblas no tienen poder para matarte, pero sí tienen habilidad para estancarte. Las tinieblas no pueden decidir cuándo se lleva un ser humano, porque eso le compete a Dios. Pero las tinieblas, el plan de Faraón para con el pueblo de Dios es: hagamos algo para que no se sigan multiplicando. Porque una iglesia en multiplicación es un dolor de cabeza para las tinieblas. Una familia unida, un matrimonio unido, unos hijos sirviendo a Dios en la iglesia, oye, eso le incomoda mucho al diablo. Y entonces el diablo no se va a quedar mirando cómo creces espiritualmente, sino cómo te paraliza. ¿Alguien está escuchando la palabra? Y dice Faraón: para evitar que se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya. Por eso los tenían como esclavos. Escúchame esto. Estamos en un punto en donde el miedo te quiere detener para que tú no continúes tu propósito. Se aumentan las ideas de huir, las ideas de no invertir, de no comprar, de tener miedo, de escuchar lo que pasa a nuestro alrededor y de tener los propósitos eternos. Continúo. En el verso 11 al 14 dice la palabra: entonces la estrategia de Faraón es que pusieron sobre ellos, versículos 11 al 14, comisarios de tributos para que los molestasen con cargas. ¿Qué es lo que coloca el diablo? Grandes cargas que te molesten. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Versículo 12, que léalo conmigo bien fuerte. Pero mientras más los oprimían, ¿qué pasaba, iglesia? Más. Porque cuando tú caminas bajo la bendición de Dios, aunque tengas encima a Faraón tratando de aplastarte, tú te vas a multiplicar y vas a crecer, porque ese es tu ADN. Tu ADN no es fracasar, tu ADN es que si fracaso vuelvo y me levanto. Tu ADN es que si vuelves y caes 7 veces te levantas. Eso dice la palabra, porque dentro de usted corre el poder de la sangre de Cristo y esa te levantará una y otra vez para que sigas creciendo. Alguien que diga amén.
Y dice versículo 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con servidumbre, haciendo ladrillos de barro para las pirámides, trabajos de campo y en todo servicio, a los cuales los obligaban con rigor. Digan conmigo la iglesia, la esencia de los hijos de Dios es que, dígalo bien fuerte, a mayor opresión y mayor persecución, mayor crecimiento y mayor ensanchamiento. Yo creo que con esto te puede decir ya, con esto puedes tomar la palabra y decir, esto es todo lo que Dios me iba a hablar, pero viene más. Versículo 15 al 20. Cuando Faraón vio que ni con trabajo, ni con servidumbre aplastante, ni con grandes tributos, ay, esto de los tributos, Señor, esa fue una de las estrategias del diablo, colocar impuestos impagables. Ay, hermanos, ¿alguien está aquí? En el versículo 15 el diablo dice lo siguiente, perdón, bueno, Faraón a través del diablo a través de Faraón. Dice que al ver no poder detener a los hijos de Israel en su crecimiento, entonces en el versículo 15 él dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, las cuales se llamaba una Cifra y otra Fuá, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis si es niño, mátenlo, si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? ¿Dónde están las mujeres esta mañana? Levanten su mano. Den un buen grito de júbilo las mujeres esta mañana. Aleluya, es como grito de jubilado, pero mujeres, escuchen bien esto. Entonces Faraón llamó a cuentas. ¿Cuál fue la estrategia de Faraón? Entonces vamos a matar a todo niño, a todo varón que nazca, fulminado. Pero ni eso funcionó, porque las parteras no obedecieron a Faraón, sino que obedecieron a Dios. ¿Sabes qué significaba desacatar una orden del Faraón? La misma muerte, por considerar a Faraón una deidad o un Dios. La persona que le dijera no a Faraón cuando él le había dicho sí, su dictamen, la muerte. Hermanos, estamos en una sociedad en donde si no se cumple lo que se digan en estas sociedades antibiblia, el destino será perseguir la iglesia, acabar con la iglesia. Aquí no puedes portar una Biblia, entonces si te veo con una Biblia vas para la cárcel o te mueres. En países como Uganda, como Nigeria, países del Medio Oriente, aún en China, que su economía es absolutamente capitalista, pero su régimen socialista, está prohibido el porte de Biblias. Y entonces es la manera como el infierno mira cómo detener el crecimiento de los evangélicos en el mundo. Hermanos, déjenme decirles algo. En los años 60 y 70 aproximadamente, la estadística de conversión de personas al evangelio era entre 30 a máximo 60 creyentes por año. O sea, un promedio de 60 personas recibían a Cristo en un año en Colombia, por allá en los 60, 70. Y entonces el que fuera cristiano evangélico era perseguido, era mal visto, porque reinaba una iglesia católica que no permitía que entrara otro tipo de credo diferente al catolicismo romano apostólico. ¿Estamos entendiendo esto? Y entonces la persecución era muy grande. Entonces si la mujer iba a la iglesia, su esposo se levantaba para golpearla. Y si eran los hijos, entonces los padres prohibían. Si eran los padres, los hijos se burlaban de los padres. Era una cosa tremenda. Pero escúchame bien, hoy ha crecido tanto el nivel de almas conversas que en un solo evento pueden recibir miles de personas a Cristo. Ahora en un país de 50 millones de habitantes, el 30% de los habitantes son cristianos evangélicos, es decir, cerca de 15 millones de personas.
Esto me indica algo. Hemos crecido muchísimo, pero todavía Dios necesita un pueblo que conquiste el otro 70%, que vaya así, predique la palabra. No importa la presión, no importa el señalamiento, no importa la persecución. Levántate, porque tú tienes una unción para conquistar tu generación y conectarla con el reino de los cielos. Yo pensé que iba a aplaudir, iba a decir algo en esta mañana. Aleluya. Pero escúcheme, ¿dónde están las mujeres? Escúchenme en esto, mis mujeres. Pónganse en pie las mujeres, por favor. Todo respeto. Mujeres, ustedes no son como las mujeres del mundo. Cuando Faraón llama a las parteras, dice: yo les di una orden, que a todos los hijos varones de las hebreas lo mataran. Y la respuesta de ellas, ¿cuál fue? Las parteras respondieron a Faraón y le dijeron: Faraón, Dios del sol significa Faraón. Lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son robustas y dan a luz antes de que venga la partera. Mujeres, escúchenme en algo. Yo siento en mi espíritu que muchas personas aquí han sido brutalmente maltratadas por un hombre. Otras maltratadas por sus padres, tal vez. Tal vez cuando naciste tu mamá te entregó a las manos de tu abuelo o tu abuela, y eso causó una gran herida en ti. Pero ¿sabes por qué estás en pie hoy aquí en este culto? Porque usted no es del material de las mujeres de allá. Usted no pensó en el suicidio, usted no pensó en huir. Usted dijo: tengo que seguir adelante, porque si Dios me trajo a la vida es porque Él tiene un propósito muy grande. Usted no tiene que pensar como piensan las mujeres. Entonces sepárese, entonces vuélvase una loca, perdón la expresión. Usted tiene que convertirse en una mujer ejemplo, en decir: si Dios está conmigo, yo voy a transformar la vida de las que sufren allá. Porque usted no está hecha del material como están hechas en el mundo. Usted está hecha de un material llena del poder y de la unción del Espíritu Santo. Usted es de otra raza. Usted es superior a todo lo que hay en el mundo. Vamos, mujeres, yo pensé que iban a aplaudir más fuerte, a decir algo. Se pueden sentar, mujeres. Voy terminando. Dígale a la que está a su lado: no somos del material de las mujeres del mundo. Ahora escúcheme en esto, jóvenes, jovencitas y todos los que estamos aquí. Cuando usted conoce la prosperidad de Dios, usted se vuelve funcional, es decir, se vuelve más bien multifuncional en los propósitos de Dios. Escúchame eso. Jóvenes no casados que están desarrollando su propósito de vida, ustedes están hechos de otro material diferente a lo que son los jóvenes del mundo. Ustedes, nadie tiene por qué plantarles cómo vestirse, cómo pensar, qué tipo de sexualidad llevar, qué tipo de música escuchar, porque tú no eres como los del mundo, tú eres conforme al propósito de Dios. Un joven se va a destacar no cuando piense y siga las corrientes del mundo, sino cuando comience a desarrollar el propósito en la tierra. Aleluya, Dios está hablando a los jóvenes. Por eso el mundo es un faraón que te dice: yo declaro que ustedes no se casen, porque tener hijos es machista, porque tener familia es ridículo. Hermano, por allá en los 60, 70, mi hijo me comentaba eso. Se levantó un movimiento feminista en todo el mundo. Bueno, ¿qué logró ese movimiento feminista? De repente que las mujeres tuvieran más derechos, a votar, a ser elegidas, a tener un poco más de respeto, a ser censadas. En fin, ganaron algunos derechos, porque evidentemente había un maltrato de cierto sector de la sociedad sobre las mujeres. Pero con el tiempo se levantaron estos faraones gubernamentales, y ahora el feminismo no es nada más que la denigración de la varonilidad. El feminismo es aquello que te dice: mujer, no seas tonta, no te cases porque eso es machista. Tener hijos es ridículo. Comprar un perro, comprar un gato. Casarse con un hombre, mujeres, es ridículo porque no te consigues una pareja del mismo sexo. Y todas estas cosas son faraones que te imponen. Y si no lo eres, eres, como nos dicen a los cristianos,
Nos dicen que somos Hitler, que somos dictadores, que no amamos al mundo, que hablamos de amor y lo que hacemos es oprimir. ¿Qué no nos dicen? Fascistas. Fascistas no, radicales en la palabra. Dios dijo al hombre: cásense y tengan hijos. Dios dijo: tengan muchos hijos, poblen la tierra, tengan marido, tengan mujer, hagan hogares felices. Entonces un faraón dicta las leyes, pero como yo no soy como los del mundo, no tengo por qué seguir las leyes del mundo, sino las leyes divinas de Dios, porque la prosperidad de Dios hace que yo funcione de manera correcta en un tiempo faraónico. Por eso, jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Cásense y tengan hijos. Y si tienen hartos, mejor. ¿Ya no les gustó la predicación? Jóvenes, cásense, hagan hogar, tengan hijos, prosperen, sírvanle al Señor. No sigan las corrientes del mundo. Sorprendan al mundo con su sabiduría, su inteligencia y con su unción. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está entendiendo la palabra? Que dice: Señor Faraón, las mujeres egipcias no son, perdón, las hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes que venga la partera. ¿Cuántos pueden decir amén a esta verdad? Y por último, versículo 20, que dice: y el pueblo de Dios se multiplicó y se fortaleció. Quiero que lo leas conmigo. Y el pueblo de Dios se multiplicó y se fortaleció un poquitito. ¿Cómo dice la palabra? En gran. Ese es nuestro ADN, hermanos. Yo vengo a traerles esta palabra de Dios porque usted va a sobresalir en un sistema que quiere solo gente embrutecida por lo que te plantea el sistema. Yo sé que no estoy off the records. Y perdónenme si voy a ser un poquitico fuerte con lo que voy a decir, pero chicas, que sus próximos likes no sean por mostrar sus nalgas, perdonen. Porque eso es lo que te dice el mundo. Porque usted se destapa allá, no, hermanos. Intente predicar la palabra y vas a ganar gente. Intenta llevar una vida de santidad y vas a ver el mundo cómo te va a comenzar a respetar. Vas a ver cuando tú caminas conforme a la prosperidad de Dios, es decir, conforme al propósito de Dios, vas a comenzar a ver cómo el mundo te va a seguir. Porque estamos entrando en una etapa de rendición en donde el mundo se está rindiendo a los pies de la iglesia, a los pies de Cristo. Te lo digo porque antes en el primer nivel de unción se burlaban de nosotros, ahora nos respetan. Antes nos señalaban los aleluya, los rompepanderetas. Ahora dicen: esos cristianos tienen poder de colocar presidentes, de colocar alcaldes, son empresarios, son grandes pensadores, grandes universitarios, ahora son dueños de empresa. ¿Por qué? Porque tarde que temprano la prosperidad de Dios hará que tú te desarrolles de la manera correcta en tiempos de hostilidad. Diga conmigo: esta palabra transforma, esta palabra cambia y esta palabra activa. ¿Quieres que te diga una cosa, Mauro? Nos han propuesto cualquier cantidad de negocios donde dice usted se puede enriquecer haciendo esto. Un día llegó una persona y dijo, no me dijo de esta manera, pero yo se la voy a colocar de la manera más fácil. Dijo: falsifiquemos, sus productos son tan buenos que yo le pongo los envases, le coloco las etiquetas de un gran lubricante de una multinacional. En 3 meses estamos tapados de dinero. Yo le dije: así me demoré 30 años haciendo riqueza, por acá no vuelvas, porque yo no participo en eso. Prefiero vender lo poco que hoy vendo bajo la justicia de Dios. Algún día seré grande y seré competencia de ellos. No necesito eso. Nunca más volvieron. ¿Me entienden esto? Alguien puede llegar a decirte que te pinta el mundo entero. Pero si eso desagrada a Dios, no, tú caminas bajo la prosperidad de Dios. Diga conmigo: bajo la prosperidad de Dios. Ahora entendiste que prosperidad no es solo dinero, que prosperidad no es solo traer dinero al altar y recibirás a cambio algo. Eso viene por principio, hace parte de la prosperidad, el bienestar económico. Pero prosperidad es la capacidad de poder salir adelante en medio de un sistema faraónico de opresión que odia la Biblia.
que te odia a ti. Porque si algo no soporta el infierno es que tú prosperes. Si algo no soporta el infierno es que tus hijos le sirvan a Dios, a la iglesia. Si algo no soporta el infierno es que tu matrimonio esté consagrado a Dios. Que vengas al pastor y le digas: pastor, nos vamos a casar, denos la bendición. Eso no lo soporta. Estamos aquí. Diga conmigo: a mayor opresión, mayor multiplicación. Y se fortalecieron en gran manera. Y el pueblo de Israel no salió de Egipto en vergüenza, salió con riquezas multiplicados a conquistar su tierra prometida. Alguien que le dé un gran aplauso al Señor en esta mañana. Colócate en pie, iglesia. Aleluya. ¿Dónde están los adoradores? Hijito, venga. Versículo 20, léalo completo, adoradores. Ven, ayúdame en la voz, hijo en piano. Hijo Andrés, corre. Versículo 20, léalo conmigo. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo continuó multiplicándose y fortaleciéndose en gran manera. Levanta tus manos, déjame ver tus manos. Colócate en pie, iglesia, por favor, ya nos vamos. Hermanos, déjeme decirle algo. En los tiempos difíciles es donde Dios se mueve. Digan conmigo: en los tiempos difíciles es donde Dios se mueve. Mire, hermanos, escúchenme esto, los hermanos de Venezuela. Y si alguien me está en Venezuela, nos siguen mucho. Escúchenme esto, los de Venezuela. Hoy vemos una ciudad destruida. Vemos una región con escombros. Pero déjeme decirle algo de parte de Dios. Cuando Dios quita algo, es porque necesita más espacio para plantar su propósito en ese lugar. No sé si me estás entendiendo esto. Si alguien perdió en este tiempo, te estoy diciendo: Dios no te quería quebrar ni te quería arruinar. Dios quería que abriera un espacio. Diga conmigo: Dios está abriendo espacio. Y tal vez perdiste familiares, perdiste amigos, perdiste negocios. Dios no te estaba quitando para empobrecerte. Él estaba pidiendo más espacio para bendecirte. Quiero que diga conmigo la iglesia. Mira lo que dice aquí: el reino de los cielos. Las cosas mejoran cuando todo en la tierra se derrumba, porque Dios necesita abrir más espacio. Acompáñame con la batería, David. Número 2, nosotros pensamos, escucha esto, que el reino de Dios va a venir cuando Cristo vuelva. Pero quiero que le diga al que está a su lado: el reino de Dios ya está aquí. Cuando vino el Espíritu Santo, está el reino en nosotros. Jesús dijo: venga a nosotros tu reino ahora. Escucha esto: como nunca antes hay cristianos sobre la tierra, pero no hay cambios. ¿Por qué? Porque esperan el reino cuando Cristo venga, cuando alguien muera. Y entonces allá encontrarás el reino. Digan conmigo: el reino ya está en la tierra. Pero dígalo como profeta: el reino ya está en la tierra. Y este reino se construye con gente de fe, con gente de unción, con gente que le cree a Dios, con gente que camine en una dimensión diferente. No queremos construir el reino en medio del caos, porque queremos que Cristo venga pronto. Mala noticia para aquellos cómodos que no quieren hacer nada en los asuntos del reino. Déjame decirte: en medio del caos es donde vas a construir tus más grandes proyectos, donde se van a levantar las más grandes iglesias, donde vamos a levantar millones de jóvenes orando, clamando y predicando la palabra de Dios en tiempos de hostilidad. Alguien que diga amén. Oh, el que tiene a Dios es luz y sale en todo tiempo. No es la primera vez, escúchame esto, iglesia, no es la primera vez que el pueblo de Dios vive bajo presión. Israel sobrevivió a Egipto,
a Mesopotamia, a Siria, a Babilonia, a Persia, a Grecia, a Roma. Después de Roma ya no está en la Biblia, pero el imperio turco otomano, a las cruzadas en 1400, a los judíos. Yo te vengo a decir que el pueblo de Dios sobrevive a toda persecución, sobrevive a todo decreto del diablo. Así que no temas, iglesia. La palabra hoy es: sigue adelante, porque tú estás bajo una cobertura de poder y gloria. Y entre más caos haya en la tierra, más te extenderás, más te ensancharás, más crecerás, más poderoso serás. Y ahora el mundo no se burla de ti, sino que te tiene miedo, porque el diablo le tiene miedo a la iglesia. Alguien que diga amén. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor y levanta tu voz para que el incienso de la adoración no se detenga. Vamos. Oh, yeah. Levanta tu voz bien fuerte y permite que la adoración no fluya. No pare. Permita que fluya. Permite que la adoración continúe. Dilo. Vamos. Que fluya la adoración. En medio del caos fluya la adoración. En medio de la tristeza fluya la adoración. En medio del dolor fluya la adoración. Aleluya. Una vez más, que sea encendido el altar con el incienso y llegue delante de la presencia. Aleluya. Escúchame esto. En los países donde más opresión hay para el evangelio, es donde más se están prendiendo avivamientos. No vayamos tan lejos en algo. ¿Sabes cómo nos llaman a Colombia? Nos llaman la cosecha costosa. Colombia es el país del cono sur y muy seguramente de Centroamérica o de habla hispana que más hemos colocado mártires de la fe a favor del crecimiento del evangelio. No hace mucho hemos escuchado noticias que no salen por la televisión, no son tan relevantes porque son cristianos, pero han asesinado pastores, han asesinado gente de los nuestros. En el Cauca, en Guaviare mataron 9 líderes de fe, incluyendo 3 pastores. Por allá en los 60, 70, en el pleno esplendor de las teorías marxistas, predicar la palabra en Colombia era un peligro. Diferentes actores armados del país han asesinado, secuestrado pastores. Lo sé que es así, esto ni siquiera es que lo hayamos leído, lo sabemos. Pastores de los nuestros han sido perseguidos. Dios me ha dado la oportunidad de predicar en lo que llamamos en Colombia zonas rojas. Y créeme que no era fácil. Bueno, ya cuando fui ya estaba un poco pacificado el país. Pastor Carlos y su esposa, unos amigos de hace mucho tiempo, él me decía: ¿quieren que vayas y prediques? Eso era al sur de Boyacá, límites con Arauca. Y nos íbamos contigo estuvimos, Mauricio, ¿no? Bueno, no estuvimos hasta Guateque. ¿Tú fuiste hasta Las Juntas y San Luis? Wow. Sí, fuimos hasta allá. Wow. Sí, allá límites con Arauca. Eso era tremendo. El pastor Carlos, el que nos llevaba, un día estaba predicando en esa misma región donde yo estaba predicando. Ya estaba un poco pacificado el país. Y dice que había un frente guerrillero en esa región. Claro, el ateísmo era grande en estos modelos de ejércitos revolucionarios. Y entonces dice que el comandante vio predicando al pastor amigo mío, el pastor Carlos, un hombre ya de edad, y le dijo: ¿usted qué es lo que hace? Usted es el tal pastor, ¿verdad? Viene de Bogotá aquí a predicar. Bueno, le tengo un negocio.
Usted en este momento es objetivo militar. Si usted sigue predicando, lo matamos. Es más, ya está la sentencia. Se le va a hacer un reo a usted. Eso es muerte fija. Pero él me contaba ahí en el mismo lugar donde predicábamos, que le dijeron: en este momento tengo a mi pareja, otra combatiente, y tiene leishmaniasis. Leishmaniasis, no quiero andar mucho en eso, pero tengo entendido que es una infección muy fuerte por picadura de mosquito tropical, ¿verdad? Se hacen llagas, ronchas, en fin, es mortal. ¿Sí? ¿Qué es leishmaniasis rápidamente? Leishmaniasis es algo que come la piel, o sea, por dentro. Él se va destruyendo la carne. ¿Sí es por picadura de mosco? Picadura de insectos. Entonces la novia, la esposa, qué sé yo, del comandante del batallón, del frente guerrillero, le dice: yo le voy a dar una oportunidad de vida a usted. Si es verdad lo que usted predica, vaya y ore a su Dios. Si mi pareja, mi esposa, mi mujer se sana, le perdonamos la vida. Si no, usted mañana hasta ahora, por reo y por decreto del frente guerrillero, usted morirá. Me dice que él subió kilómetros caminando, lo acompañaban hombres armados. Cuando llegó a la pura selva, en el Cambuche, efectivamente había una jovencita allí, y esta mujer sudaba a punto de morir. Y entonces él dijo: ahora veremos la gloria de Dios. Y entonces ahí estaba el comandante y sus escoltas. Cualquier cosa, la orden era, si no era sanada, era que muriera. Y en ese momento que él declaró la palabra, la mujer se levantó. Esa mujer recibió a Cristo. El comandante de ese frente recibió a Cristo. Los escoltas de ese hombre recibieron a Cristo. Se desmovilizaron. Pero aquí te quiero decir algo: aunque estés bajo presión, el respaldo divino de Dios te va a acompañar en tus finanzas, en tu matrimonio, en el trasegar de tu ministerio. Él va a hacer algo contigo en ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Adórale por un minuto. Dilo. Tú levanta tu voz y dile: Jesús. Hermanos, vamos a ministrar nuestra ofrenda, pero escúcheme esto, porque quiero que usted, cuando vaya a ofrendar, lo haga con esta fe que yo le estoy impartiendo esta mañana. Alguien que diga amén. Hermanos, en este gobierno saliente, fue un gobierno que planteó 3 veces una reforma tributaria. La primera pasó. ¿Recuerdan? Al comienzo de este gobierno pasó una reforma tributaria. Si quieren los que tienen los sobres, por favor, de una vez aquí en alto, Mauro. Si usted necesita un sobre, mira, aquí está Mauro, por favor. ¿Qué más tengo aquí? Miren, Mirencita también está ahí. Muy bien. Pero escúcheme esto antes de marcar. Aquí también te van a salir en las plataformas digitales cómo puedes hacerlo. Y las 3 veces que se presentó esa reforma tributaria, en todas se planteaba colocar impuestos a la iglesia. ¿Estás escuchando esto? Pongan impuestos a la iglesia, porque ellos se enriquecen con los diezmos de la gente. Me pregunto cuál diezmo de todos me ha enriquecido a mí. Llegará el tiempo, aleluya. Cuando pasa la primera reforma tributaria, eran los congresistas, todos, muchos gritando: pónganle impuestos a la iglesia. Y resulta que de muchas cosas, impuestos a la canasta familiar, impuestos a los alimentos, a los ultraprocesados, la gasolina el doble, ahora vale. El único artículo que no pasó fue el impuesto a las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque tenemos allá gente de fe que dijo: con la iglesia no te metas.
¿Cómo le vas a colocar impuestos a la iglesia si la iglesia le ahorra billones de pesos al fisco anual del país? ¿Quieres escuchar un poco de cifras? ¿Sabes cuánto le ahorramos en un cuatrenio? Es decir, un gobierno de 4 años. La iglesia cristiana le ahorramos a un gobierno cerca de 21 billones de pesos. ¿Y por qué, pastor? Porque una persona en homicidio le cuesta millones de pesos al Estado. La iglesia sacamos gente del pandillismo, sacamos gente de la violencia y la convertimos a Cristo. Un paciente de cáncer al año le puede costar hasta 103 millones de pesos al fisco nacional. Una persona viene con cáncer, oramos por él, es sanado, y así miles de personas cada domingo y cada momento que nos reunimos. Una persona que consuma drogas y caiga bajo la desgracia del consumo de estupefacientes le vale millones al Estado. Nosotros restauramos gente que consume drogas y lo conectamos con la presencia. Pero aún así, al mejor estilo de Barrabás, la gente decía: póngale impuestos a la iglesia. Pero fue el último de los pocos artículos de esa primera reforma tributaria que no pasó. La iglesia quedó exenta, porque dijeron aún los mismos del gobierno, la bancada de gobierno: a esas iglesias déjelas quietas, eso lo que hacen es ayudar a la gente. La gran mayoría de las iglesias no son poderosas, son iglesias pequeñas, quedan en los barrios de Bogotá, no se metan con la iglesia. Y ganamos ese triunfo. Pero hubo un segundo intento, también fracasó. Y finalizando el gobierno hubo otro tercer intento y fracasó esa reforma tributaria. La iglesia quedó eximida de tributos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Faraón habla, pero hay una iglesia profetizando, nada tocará a la iglesia, sino que Dios mismo va a defender a su iglesia. Alguien que le aplauda fuerte al Señor en esta mañana. Así que toma su ofrenda. Ya conmigo: la prosperidad de Dios, según la Biblia, según la palabra de Dios, es que seamos multiplicados, que seamos fructíferos, que seamos aumentados y fortalecidos. ¿Ves que la parte de atrás del sobre dice motivo de oración? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? ¿Qué tal si usted coloca por una vida y coloca allí fructífera, en multiplicación, aumentaré y seré fortalecido? Coloque estos 4 principios de la bendición de Dios sobre la iglesia: fructificar, multiplicar, ser aumentados y ser fortalecidos. Cuando tú tengas tu ofrenda, tú vas a decir: Señor, quiero activar estos 4 principios en mi vida, en todo lo que hago. Amén. Así que si tú ya tienes tu ofrenda, con esto terminamos. También lo puedes hacer a través de las billeteras electrónicas, a través de estos números que aparecen en pantalla. Amén. Si tienes ya tu ofrenda, tráela. Corre hasta este lugar mientras alabamos al Señor. Vamos fuerte allí. Usted corra hasta ese lugar y vamos a soltar esa palabra de bendición para tu vida. Amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. La prosperidad de Dios caiga sobre ustedes. La bendición de Dios. Dios los bendiga en su salud. Dios los bendiga en su estado emocional. Dios les sane su estado mental. En el nombre de Jesús. Vamos, dígaselo a él. Yo te doy gloria, gloria. Dios los bendiga. Yo te doy gloria. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Yo te doy gloria. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. A ti, Jesús. Dios te bendiga y te prospere. Si a alguien falta paz, es un buen momento para hacerlo. Deposite su semilla y quiero orar por usted. Y es tu amor. ¿Qué tal si nos acompaña con sus palmas? Eres Jesús. Y es tu poder. Fue tu cruz. La que qué, vamos. La que me salvó. Eso es. Me rescató. Vamos. Dios te bendiga. Y un momento Prospere tu vida en el nombre de Jesús.
dio libertad. Vamos toda la iglesia, dice: Yo te doy gloria, gloria. aleluya. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más, díselo al Yo te Señor. doy gloria, gloria. Oh, Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, todas estas semillas que hemos traído aquí se conviertan en la herramienta para ser prosperados en tiempos difíciles. Padre, las noticias, los balances de nación dicen que hay cosas complejas, pero nosotros colocamos nuestra confianza es en ti, Señor. No hay gobernante que pueda resolver los problemas de la humanidad que esté por encima de tu voluntad. Así que yo te pido que todos los que hemos traído esta semilla de corazón y voluntariamente a este lugar, nuestro diezmo obligatorio, pero nuestras semillas y nuestras ofrendas voluntarias, tú puedas hacer de ellos una fortaleza económica para los empresarios de esta iglesia, los emprendedores. Los empleos de calidad vendrán por mano de los hijos de Dios. Las ideas tecnológicas, lo que la ciencia, lo que una ciencia política no puede hacer, lo podrá hacer un ungido. Padre, oro por nuestra juventud, nuestra niñez, nuestras familias, que sean prosperados en todas las cosas, en su salud, en su estado mental, emocional, económico, en su ministerio. Hazlo, porque así lo dice la palabra, y nosotros reclamamos esta palabra. Bendícelos al 100 por 1 y que haya abundancia en nuestra